existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya no somos más este mismo montón. Le proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente convenir con ustedes el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Al fin y al cabo, proclama el Mayo francés, la imaginación debería estar en el poder. Pero aquella generación ni se imaginó los que un día estarían en el poder. Ebe Bonafini sostenía que, bien pensado el asunto, la radio es algo que funciona en el teatro de la mente. En los teatros de la mente. Y entonces nosotros creemos bueno y necesario puntualizar que a veces cuando escuchamos o cuando vemos, estamos en la era del streaming, bienvenidos a los que están en el streaming de la M530 a través de YouTube, lo que ocurre en el cerebro es algo así como una porción de magia. A veces el cerebro, ante la evocación visual o auditiva, elabora otros asuntos. Y así nos vamos de viaje, o nos sumergimos en el pasado, o tenemos visiones sobre aquello que está por llegar. No lo sabemos, pero se arma lindo, y a nosotros nos gusta que se arme lindo. Hoy, después de todo, imaginarnos un mundo mejor, imaginar y o recordar que tuvimos mundos mejores, a lo mejor opera como una especie de salvavidas de los sueños colectivos, tan vapuleados en una era como esta, en el mundo y en la Argentina. Así que si a ustedes les parece, sí podemos sintonizar imaginaciones en este raro lunes de carnaval, en este día feriado en la Argentina, pero con unos carnavales en el mundo extraordinarios, nosotros ponemos proa rumbo a la aventura de un programa. Hace 191 años ocurrió uno de los crímenes políticos más importantes y dramáticos de la historia argentina. En medio de las internas entre los federales y los unitarios, en medio de aquel país que buscaba una organización nacional que era una forma de vincular los intereses del puerto con el centro de la política y tratar de apartar del centro de la política a los representantes de tanta y tanta gente del interior de la Argentina, o aquello que llamamos el interior de la Argentina, fue asesinado, y es un crimen político muy famoso, en Barranca Ayaco, en Córdoba, el gran caudillo riojano Facundo Quiroga. La semana pasada recordamos, a propósito del reestreno de una película que evocaba un famoso disco casi desaparecido de Jorge Cafrune, a otro de los grandes caudillos, de esa zona de la Argentina, a otro gran caudillo riojano, el Chacho Peñalosa. Los dos terminaron asesinados dramáticamente. La sangre derramada de Facundo Quiroga, hace 191 años exactamente hoy su asesinato, y la sangre derramada de tantos otros argentinos de bien y tantos otros caudillos ha regado la historia de la patria y de la tierra en la Argentina. Uno pensaría que al ser asuntos del siglo XIX y de un pasado remoto, son asuntos que nos quedan muy lejos. Este fin de semana, en el Festival de la Chaya, en La Rioja, un gran cantautor riojano, Ramiro González, autor de este tema, Triunfo Paria, se ganó un pedacito en el centro de la escena de la repercusión nacional. Este es un triunfo paria de lo perdido, que digo de un triste olvido. Sobre el escenario, en el mismo momento en que la vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, estaba en La Rioja y se entrevistaba con el gobernador Quintela, Andaban los cipayos vendiendo todo. Ramiro sintió la necesidad de ser de esos artistas que nombran aquello que creen, pronuncian nombres y apellidos y no se escudan en las generalizaciones. Hicieron sus riquezas estos. Le pasó de todo: los saludos, los abrazos, las congratulaciones, las felicitaciones y también el odio, sobre todo el odio virtual, ese que fabrican las redes de comunicación libertarias en la Argentina de hoy. Le contestó en una publicación en sus redes sociales: a quienes destilan odio y me insultan gratuitamente, desconociendo mi persona y lo que hago cotidianamente, podría decirles
que sigan con su odio. Pero en lugar de eso les deseo de corazón que puedan salir de ese lugar donde nadie merece estar, que puedan abrazar otras realidades y que la vida les regale la bella posibilidad de hacer el bien para sentirse bien. Desde ese lugar les deseo lo mejor. Yo, que no soy peronista, nunca fui, o como dicen los peronistas cercanos, nunca me di cuenta. Pero no dudo, al mirar la historia política de la provincia donde me tocó nacer, La Rioja, de que el peronismo históricamente se impuso por sobre los demás partidos políticos. Tampoco puedo dejar de pensar que si los montoneros federales, montoneros de verdad, no como la ex ministra, libertaria de verdad y no de eslogan, con un amor por la patria grande como Felipe Varela, Facundo Quiroga o el Chacho Peñalosa, indudablemente, igual que Angelelli, si estuvieran hoy aquí, se levantarían a defender al pueblo de estos embates. No mira para otro lado. En un texto muy largo recuerda que el actual poder central ataca la salud, los docentes, los jubilados, los científicos, los trabajadores de a pie, procurando sacar una tajadita de las privatizaciones mediante procedimientos incompatibles con los cargos que ejercen. Peleando codo con codo, te digo vos en el lodo. En el escenario del Festival Nacional de la Chaya, lo que dijo Ramiro González mientras la vicepresidenta estaba en la provincia y el gobernador la recibía es esto. Vamos a hacer ahora un triunfo y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial a Enrique Angelelli, en momentos en los que está por aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos, Enrique Angelelli entre ellos, y una provincia montonera, como somos nosotros, montonera y peronista. Este es un triunfo paria de lo Ante perdido. tanto artista que opta por el silencio o por la elipsis en un momento grave de la historia argentina, reivindicamos el gesto de Ramiro González y de muchos otros artistas que en los festivales de verano ponen los puntos sobre las íes, y vinculamos lo que acaba de ocurrir este fin de semana con la fecha de hoy, el 16 de febrero de 1834, una partida en Boscó, un carruaje en Barraca Yaco, en el norte de Córdoba, y al asomarse Facundo Quiroga por la ventana recibió un tiro en un ojo. Tras ello, su cuerpo fue tajeado y lanceado, y todos los demás miembros de la comitiva asesinados también. El gobernador porteño Manuel Vicente Massa tiene una calle bonita en la capital federal. Hicieron sus riquezas. Fue uno de los responsables directos del crimen, pero está claro que la sombra de Juan Manuel de Rosas y una discusión política muy profunda de la época estaban por detrás. Celebran con champaña nuestras derrotas, sueñan que vuelvan las... La historia completa de Facundo Quiroga en un informe breve del canal Encuentro, cuando el canal Encuentro era el canal Encuentro. El general Quiroga avanzaba en coche hacia la muerte. Habían pasado 25 años de la Revolución de Mayo y el país todavía se desangraba en luchas internas. El viaje era fundamental para las provincias del interior. Facundo buscaba la paz y soñaba con una constitución que uniera a todo el país bajo el signo federal. Pero para sus enemigos no es más que un tirano de tierra adentro, la sombra de una patria grande y feroz que obstruía el camino a la civilización. Por eso la orden era clara. El sueño de Quiroga debía morir en Barranca Yaco. La noche anterior a la emboscada, Facundo había sido advertido. Aún así, prefirió seguir camino. Facundo murió bajo las balas del capitán Santos Pérez, pero también víctima de su propio coraje.
Con la muerte del caudillo, la patria se volvió un escenario sombrío. Argentina recién tendría una constitución 18 años más tarde. Sin embargo, el grito de Facundo seguiría vivo por mucho tiempo como el símbolo de un pueblo que lucha por su propio proyecto. Un proyecto de civilización con acento nativo y el color de nuestra tierra. El sueño de una patria grande y americana que resiste todos los vientos de la historia. Como lo hicimos la semana pasada con la obra dedicada al Chacho Peñalosa, recordamos ahora una obra de folclore con Ramón Navarro como cantor principal, Los Caudillos. El episodio de Quiroga, el Tigre de los Llanos. Félix Luna, letra, Ariel Ramírez, música. Por esas paradojas y extrañeces que tiene la vida, cuando uno entra al muy paquete cementerio de Recoleta, en el centro de la capital federal, lleno de historia y de historias, una de las primeras tumbas importantes que encuentra es la tumba de Facundo. Vale la pena recordar que basta decir Facundo, no hace falta decir Quiroga para darnos cuenta de la dimensión del personaje, que fue la obsesión de los liberales de la época. Entre las obras maestras de la literatura argentina ocupa un lugar destacadísimo, tal vez uno de los 3 textos principales del siglo XIX, el Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento. Él representaba esa dicotomía, hubo varias en la historia argentina, entre la supuesta civilización y la supuesta barbarie. Recordemos que estas grietas, civilización o barbarie, Braden o Perón, han recorrido la historia argentina. Y que hoy estamos en medio de episodios muy fuertes de esa antinomia. Pero los caudillos, su representatividad, su coraje, su valentía, las leyendas que se tejieron en torno a ellos, el tigre de los llanos, porque una vez venció en combate a un puma, eso decía Domingo Faustino Sarmiento, admirándolo mientras reprobaba una parte de su accionar. Laten aún en la historia, como Ramiro González vino a decirlo este fin de semana en el Festival de la Chaya, hablando del pensamiento neoliberal o de derecha en la Argentina y el encantamiento por la figura de Facundo. Es el propio Jorge Luis Borges el que dice su famoso poema El general Quiroga va en coche a la muerte. El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, 4 tapaos con pinta de muerte en la negrura, arrastraban 6 miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más oronda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando 6 o 7 degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien clavada en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó a Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban rotas y desangradas las ánimas en pena de hombres y de caballos.
Un abrazo enorme para la enorme cantidad de riojanos que nos escuchan. ¿En el territorio o fuera del territorio? Digo, el territorio de la provincia. De la sufrida provincia de La Rioja. De la combativa provincia de La Rioja. Pacho O'Donnell y Antonio Tarragorros y la historia de Facundo Quiroga y el Moro. Vale la pena subrayar, quisimos hablar con Ramiro González, dijo que lo que debía decir lo pronunció sobre el escenario y en el texto que escribió, no me confundo, escribió Ramiro González, el peronismo también tuvo sus traidores en el innombrable expresidente comprovinciano que desmanteló todo. Que desmanteló todas las políticas que Perón impulsó e hicieron grande a nuestro país en su momento, privatizando en los 90 las empresas estatales bajo las mismas prácticas que hoy intentan llevar a cabo. La relación entre Facundo Quiroga y Estanislao López fue siempre tirante, tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del riojano. El tigre de los llanos creía en el diablo. Muchos decían que él mismo lo era. También se mentaba que su montonera era tan temible en los combates porque entre sus hombres se entreveraban capiangos. Ramiro González se recorre a sí mismo en 30 años de carrera haciendo canciones, sacrificándose, llevando adelante una vida con muchas horas que no tienen nada que ver con la música ni la poesía, recorriendo un país inmenso y hermoso con gente bella, los más y gente no tan bella, y otra sumida en una oscuridad total sin opción, sin capacidad de reacción, ante un monstruo que sacude la naturaleza de la cual somos parte y precisamos para subsistir en el único planeta habitable del universo cercano. Inmensa suerte, hermosa suerte. Pero cuánta sangre derramada. Rechaza la silla, presiente derrota, seguro él está. Y cuánta confusión entre a veces los propios y los ajenos, entre nosotros y el enemigo. De la sangre, cuánta hipótesis descarriada recorre a veces la política. Y qué duro pagan eso en el futuro o en el presente las multitudes. Caudillo hoy vencido será y al moro jamás desobedecerá. El sabio animal y el tigre vendrán. Quiroga es el llano y el moro es el sol. La vida y la muerte por la libertad. La vida y Suele decirse que miramos la historia porque podemos concebirla como una explicación también de nuestros presentes y los futuros. Cuando el santafesino Ahora, López si mal comprendemos la historia, si la leemos mal, y al reclamárselo se negó a devolverlo. ¿qué futuro viable tenemos? ¿Se puede confiar en los traidores o en los defensores de genocidas? López, obstinado y provocativo, le responde. ¿Cómo terminan esos ballets de intereses en la política cuando viene el tiempo de la realidad? Pesos donde quiera. No puede ser este el decantado caballo del general Quiroga. Porque si no, no solo es el general Quiroga el que va en caballo rumbo al muere, sino una sociedad, la que va detrás de los flautistas de Hamelin rumbo al horror del río profundo. El caballo, un asunto de Estado, y le ofrece una indemnización económica. En la respuesta de Quiroga, así que en este paseo por esta historia tan grande, en un recorrido que empezamos el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco con el asesinato de Quiroga y terminamos hoy con Ramiro González publicando una explicación sobre por qué dijo lo que dijo y qué piensa del odio y del amor en la Argentina, reiteramos el momento de este fin de semana en el Festival de la Chaya. Hay artistas que callan, hay artistas que no callan. lo que para el mundo fue la causa del Este es un triunfo paria de lo perdido, que digo de un triste olvido.
caballos vendiendo todo, caramba de un feo modo. Hicieron sus riquezas estos traidores del brazo de dictadores. Vamos a hacer ahora un triunfo y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos, en especial a Enrique Angelelli, en momentos en los que está por aparecer por aquí Victoria Villarruel con el negacionismo, en una provincia signada por la dictadura militar, con un montón de personas desaparecidas, 50 desaparecidos, Enrique Angelelli entre ellos, y una provincia montonera, como somos nosotros, montonera y peronista. Este es No me verán arriba porque trabajo, mi canto viene de abajo. No creo en los mesías ni en las banderas, menos si vienen de afuera. La patria no es el dólar ni los mercados, no mira para otro lado. Me quedo como siempre a cuidar la tierra, sea en la paz o en la guerra. Ellos tendrán palacios, vos en el lodo, peleando codo con codo. Te digo vos en el lodo. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo. 14:28 ahora. ¿Cómo le va, Marina Glesser? Buen feriado de carnaval. Buen feriado de carnaval para vos, Carlos Polimeni, para la audiencia que ya está mandando mensajitos y conectada en este lunes feriado de carnaval, que no era feriado, no sé si te acordás, que fue Cristina Fernández de Kirchner quien restituyó los feriados de lunes y martes de carnaval allá por el 2010. Los había eliminado la dictadura de Videla. Claro, ella mediante el decreto 1584-10, revirtiendo una eliminación impuesta por la dictadura de 1976, en 1976. Yo también subrayo que desde 2011 esos días volvieron a ser feriados nacionales inamovibles. Tiene gran impacto cultural, turístico en todo el país, y no es solamente esto un dato real, es la restitución de una fiesta popular prohibida por el autoritarismo. Bien, hay un montón de elementos en estas celebraciones carnavalescas. No sé si vieron, ahí me meto un poquito en ese terreno. Este fin de semana, bueno, yo compartí en las redes sociales imágenes impresionantes del carnaval en Jujuy. Por ejemplo, el carnaval en Italia, en Nápoles, por ejemplo, en Río, con Diego Armando Maradona, y en Brasil, en todas las ciudades y en todos los estados importantes. El presidente Lula participó a los 80 años y bailando de la celebración del carnaval en Bahía, en San Pablo y en Río de Janeiro. Están viendo las imágenes en el streaming, escuchan el tema que suena, las multitudes en las calles. La alegría enorme y de verdad de un país que siente que tiene un líder como la gente, que no usa pañales, que a los 80 años está bailando. La alegría y que además, no es solo brasilera, Carlos Polimeni. Y que además de eso lleva adelante políticas virtuosas para la sociedad. Ahora, escuchen este detalle. ¿Escuchan el tema? ¿Sabe de quién es este tema, Marina Glesser? No, Carlos Polimeni. De nuestro amigo Mincho Garramone. Ay, un gran abrazo a nuestro amigo en común, Mincho Garramone, un crack. Mincho Garramone, que vive en Buenos Aires, hizo una parte de su carrera musical en Brasil.
Imaginen cómo estaba ayer, cuando Lula en la cuenta oficial celebró este tema con un video propio. Qué ligroso, qué orgullo. Nosotros el fin de semana que viene, el sábado que viene, participaremos del Carnaprat, la celebración del carnaval de Ariel Prat en el Teatro Catalinas de La Boca. Me toca presentar el espectáculo. Qué gran responsabilidad, porque además es un festival prácticamente el Carnaprat, porque hay un montonazo de invitados e invitadas y viene preparándolo hace bastantes meses, trabajando en el Carnaprat, así que va a ser un gran show un poco imperdible. A ver, como es carnaval y da para un poco de alegría y de actuación, capaz que salgo con un discurso largo y diga seré breve y empiezo a sacar papeles y la gente se asusta, pero después es cortito así lo que tengo. Pero por ahí decir. puedes ponerte algún disfraz, alguna cosa. Habrá un montón de presentadores, tirar unos pasos, qué sé yo, todo eso podría ser. Así que para romper el molde. Dentro de lo posible celebremos lo celebrable, quiero decir. Que la alegría no solo sea brasileña, ¿no? Por favor. Después les cuento porque nosotros tuvimos una función preciosa este sábado de carnaval, Día de los Enamorados de la Patria No Se Vende, pero antes de eso nos vamos rumbo a la voz de Martín Suárez, que está en línea en el móvil 1 de la M530. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Marina, buen arranque de semana. Yo estuve en los carnavales de Boedo. Hermoso, hermoso. ¿Cómo se vive la fiesta popular ahí? Espuma, te llenaron de espuma. Terrible, sí, terrible, por todos lados. Creo que tengo que tirar la remera todavía. Yo pasé apurado por los carnavales de Boedo en tránsito el sábado por la noche, más o menos a las 23:44, 45. Iba desde el Club Cambalache de San Telmo a Radio 10 en Palermo Viejo y en la esquina de Independencia y Boedo, el tráfico cortado. Me quedé un segundo a mirar la hermosura, ¿no?, de la enorme cantidad de gente en Boedo, un barrio muy connotado y con murgas muy importantes, celebrando. Todos los colores vivos, la gente, mucha familia, bueno, los pibes que están totalmente atrevidos, tirándote espuma en los ojos como corresponde. Atrevidos por costumbre. Sí, total. Y bueno, uno que pasa a ser un adolescente de vuelta, porque los carnavales, más allá de todo lo revolucionario que representan, de los cánticos sociales, políticos y todo, te retrotrae a lo mejor de tu infancia. Yo me acuerdo que mi vieja me preparaba por aquel entonces disfraces para competir en los torneos que se daban dentro de los clubes sociales, y en una salí como príncipe, rey. Bueno, una vez me disfrazó de chino, salí segundo, y nunca me olvido de ese momento, que era mágico. Después seguía la fiesta en la calle, y bueno, en la provincia los carnavales también se viven con mayor intensidad incluso que en la ciudad de Buenos Aires en algunos aspectos, porque es multitudinario. Pero el de Boedo este fin de semana fue realmente una cosa de locos, pero mucha gente. ¿Quién dijo, Martín, que salir segundo no es inolvidable, ¿no? Saliste segundo y lo recordarás por siempre. Por siempre, sí. Acá, en estas zonas, en la ciudad de Buenos Aires, en el carnaval mesopotámico, en el de Brasil, sobra el agua, entonces es un festejo asociado al agua. En los lugares donde no sobra el agua, por ejemplo, en La Rioja, por ejemplo, en Jujuy, el agua es un bien escaso y precioso, la lucha por el agua. Hoy no se hace celebración de carnaval con agua, sino incluso con tierra, con harina o con lo que haya disponible, pero nadie tira el agua. Es un asunto que tiene que ver eso con las cercanías del agua en estas zonas, en las zonas mesopotámicas y cerca del Río de la Plata, y la ausencia de agua en algunos lugares donde sin agua no hay vida. Lo que es la conciencia también, ¿no? Celebrar con moderación en algunos aspectos cuando la vida está en juego. Que si te falta el agua, bueno, hermano, fíjate lo que viene. Bueno, no hablemos de carnaval ahora, porque esto es tema serio, Carlos, que tiene que ver también con un punto neurálgico donde se están llevando adelante los festejos populares carnavalescos. Estamos en el barrio de Villa Lugano, en el barrio 20, en las inmediaciones de este barrio popular, donde funciona uno de los 35 jardines maternales populares que aún quedan en pie en toda la ciudad de Buenos Aires. Y digo que aún quedan en pie porque la idea central de esta administración y también de la administración pasada de Rodríguez Larreta era empezar a cerrarlos paulatinamente. Bueno, lo están logrando. Entre Larreta y Jorge Macri llevaron adelante varios cierres de estos jardines que después vamos a pasar a informar. Y no es una suposición. Ya les avisaron a los trabajadoras de estos jardines y otros dos más que funcionan en otros barrios populares, de que es muy probable que no abran sus puertas de cara al inicio del ciclo 2026, que es la semana que viene. El miércoles de la semana que viene, miércoles 25 de febrero, comienzan las clases aquí en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo el nivel inicial, primaria y el primer año de la secundaria. El tema es que hace unos días la Agencia Gubernamental de Control apareció a último momento, sin previo aviso, sin nada, realizó una recorrida por estas tres instituciones educativas y resolvieron que si no adaptan ciertas medidas
y en otros casos no cambian de edificios directamente, no van a abrir las instituciones educativas, es decir, los jardines van a permanecer cerrados. Pero claro, este es un trabajo que tendrían que haber hecho sobre finales del año pasado y no a 2 semanas de que empiecen las clases, porque obviamente en 2 casos que tienen que buscar otros edificios, no tienen tiempo necesario para poder encontrar esos edificios para que funcionen los jardines. Pero estos jardines son especiales, Carlos, porque no son jardines maternales que solamente dependen del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, sino que están dentro de los barrios populares, conveniados, manejados un 50 y un 50 por organizaciones de base y el Ministerio de Educación. Lo que hace el Ministerio es pagarle el salario a los docentes, llevar las viandas escolares, almuerzo, merienda, desayuno para los chicos y las chicas, y también, verificar que todo esté en orden. Lo que hacen las organizaciones es pagar los servicios, agua, luz, gas, teléfono y el alquiler del lugar, es decir, no les sale gratis. Y es un bien común para toda la gente que vive en el barrio y que no saben dónde dejar los pibes de 45 días hasta los 3 años de edad. Por este tema hablamos con Marina Galván. Marina Galván es referenta del Jardín Teresa, del barrio de Chacarita, también otro de los jardines que podría llegar a cerrar si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tensa esta relación, que nos dio más detalles de la situación por la que están atravesando. Esta semana para nosotros es clave. Semana pasada enviamos por mail 2 posibles espacios, sus planos, le enviamos las posibles reformas. Estamos hablando de 3 jardines en esa situación que corren riesgo de cierre si no se acepta la mudanza, o que la verdad que está bastante complicado encontrar espacios en las villas que se adecúen a las normas que el gobierno pretende reglamentar, ¿no? Recordemos que no es lo mismo los barrios populares que los barrios de la ciudad. Fue un producto del hacer, de la necesidad, y es muy difícil que estos espacios se adapten a las normas del gobierno. Entonces, esperamos que tenga buena voluntad el gobierno de la ciudad en aceptar estos espacios, porque si no, estamos hablando del cierre de 3 espacios, es decir, más o menos 60 o 70 infancias se quedarían sin jardín y más o menos 20 a 25 docentes quedarían en disponibilidad. Un ajuste, un recorte, llámalo como quieras. Los jardines que están en riesgo de cierre son Luces en el Bajo, que quedan en el Bajo Flores, Globo Rojo, que queda en Villa Soldate, y el Jardín de Sacha, que queda aquí en la Villa 20, donde nos encontramos hoy. Por último, en los últimos 10 años, Rodríguez Larreta y Jorge Macri cerraron de manera conjunta 15 jardines maternales populares con estas características. Faltan jardines maternales en la ciudad. En lugar de abrirlos, la gestión macrista los viene cerrando desde hace una década. Increíble o no. Gracias, Martín Suárez. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, móvil 1 de la M530, en este raro lunes 16 de febrero, feriado de carnaval. Ojalá todos podamos festejar algo en este feriado de carnaval en una sociedad que pocas cosas tiene para festejar. Hablando de eso, ¿qué tendremos en el programa más adelante? Bueno, vos bien decías que el carnaval aparece como símbolo de cuerpo, de alegría, de mezcla, de calle, de memoria. El sol en la frente parece decir volver a celebrar también es una forma de justicia histórica, y para eso vamos a hablar con Agustín Goldschmidt, director musical y escénico de la murga Esa Te La Debo, que está de gira en 10 años de show estafa piramidal, tanto que esas estafas piramidales que vibran e intencionan tan alto, vinieron para quedarse en esta gestión de gobierno, y tiene próximas fechas, así que nos va a contar de lo que viene para marzo en esta gran murga que es Esa Te La Debo. Vamos a estar hablando con Agustín. Murga nacional y popular. El otro día terminamos el sábado en Cambalache nuestro espectáculo con un fragmento de un tema de Esa Te La Debo sobre Patricia Bullrich. Además tendremos en el programa a Mariano Loiacono, un gran trompetista de la escena argentina, entre otras cosas, con 16 músicos en escena. Todos los lunes de febrero a las 20 está protagonizando un espectáculo en Bebop Club, en Uriarte 1658, con la Bebop Big Band, así como suena, Bebop Big Band, 16 músicos en escena, y el viernes 27 de febrero a las 20 va a tocar en el mismo lugar con el notabilísimo guitarrista Juan Falú. En todos los casos las entradas se consiguen por Passline. Vendrá a tocar aquí, a conversar con nosotros en vivo más adelante, en vivo sobre un show en Bebop en un rato más adelante. Este fin de semana tuvimos la segunda función del año de nuestra propuesta La Patria No Se Vende. Fue en el Club Social Cambalache en San Telmo.
Estamos compartiendo algunos videitos y algunas imágenes. Los que están viendo el streaming, este es el final. El aljibe parecía mirar desde la historia. Este es el principio. Y queremos agradecer básicamente a la gente que 48 horas antes agotó las entradas disponibles para este espectáculo. La felicidad es un asunto colectivo. Yo lo mencioné el viernes, se van a acabar, se acabaron. Hubo que poner mesas en lugares donde no se ponen habitualmente mesas, en la estética impresionante. Miren el video del Club Cambalache, completamente repleto de gente y de sentido. Gracias a Paula Gravinsky, dueña de casa, que se sumó a nuestro espectáculo cantando 2 temas. Gracias a Vero Bellini y Eleonora Barletta, que participaron con su proyecto de poetas musicalizadas en esta edición. Y veremos qué hermoso puede ser todo. Qué hermoso ha sido todo. Y gracias a la noche del sábado en San Telmo. Hermosa noche. El patio a full, el cielo estrellado, todos los sentidos juntos. El día de San Valentín hacemos La Patria no se vende, un espectáculo enamorado de la patria. En medio de las cosas, nuestros homenajes. Momento Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. El mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Gracias a Adriana Pérez Frosasco, que tomó estos y otros momentos. Que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales. En un trabajo que nos ayudan a compartir el sentido para aquellos que no pueden estar en el lugar. Ojalá estén más adelante. Pero así se anotician de qué se trata. Un espectáculo que en este caso duró más o menos 1 hora y media. que debe viabilizar los derechos constitucionales, protegiendo los sectores más vulnerables de la sociedad, es decir, los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los usuarios y los consumidores. Cuando recordamos el discurso de asunción de Néstor Kirchner, agregamos que además no es una propuesta del pasado, sino tal vez una propuesta del futuro de la Argentina. Deuda contra el hambre y la exclusión de los argentinos. Los aplausos son del público, está claro, ¿no? Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país pero además... ¿Vieron el valor de pensar queremos una Argentina normal? Queremos una Argentina así nomás normal, no extraordinaria, normal ante la normalidad de esta época. Estamos mostrando ahora el final del espectáculo. Muchísimas gracias a todos por los aplausos, por el silencio, por el cariño, por las banderas, por los cánticos en común. Gracias a Rodrigo Lamardo, a Marcelo Miyagi, a Lucas Lamardo, a Hernán Greco, al equipo que lleva adelante esto, a nuestros artistas invitados, a los dedos en B, a todo eso que se percibe, se ve, si están mirando el streaming, si no, busquen en mis redes sociales los videos. Y esta sensación que yo reitero de que somos un montón. El asunto es que nos tenemos que poner de acuerdo y estar juntos como corresponde. Momento de las canciones de las poetas. Eleonora Barletta, Vero Bellini. Un patio del siglo XIX al aire libre no tiene precio, esa es la verdad. Pero aprovecho el momento para anunciarles la próxima función de La Patria no se vende, la tercera de este año. En la tercera función de este año volvemos al lugar de la primera, a la Carbonera. Va a ser en una fecha con muchas connotaciones. En la última semana de marzo, el jueves 26 de marzo, haremos una función especialísima porque se habrán cumplido 2 días antes 50 de la dictadura militar, del inicio de la dictadura militar. Entonces vamos a volcar nuestro aparato conceptual
a desarrollar un espectáculo sobre este asunto. No faltará la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, no va a faltar. No faltarán las madres de Plaza de Mayo. Vamos a invitar a Carmen Arias a que sea parte de nuestra función. A las madres, para que sean parte. Y como nos gusta apostar fuerte, en esta función tendremos 2 invitados especialísimos, en rigor 3. Liliana Herrero con Pedro Rossi, el guitarrista con el que trabaja hace muchos años, vendrá a cantar en vivo con nosotros. Y Juan Falú vendrá a tocar en vivo con nosotros. Juntos, Juan Falú y Liliana Herrero han desarrollado una carrera importante. Acá harán lo suyo cada uno en un momento distinto. Y para nosotros es un lujazo, de verdad, poder recibir artistas, incorporarlos al espectáculo. En la primera edición en La Carbonera, Mota Luna, Bruno Arias, Ariel Prat, Flor Cosani. Y en esta ocasión estamos compartiendo ahora el afiche, el flyer, estas voces históricas de la Argentina. Las entradas ya están en venta, son muy baratas. La Carbonera es un lugar excelente en el corazón histórico de San Telmo. Así que en esta era en que hay que pronunciarse y no hay que retroceder, no hay que amilanarse, sino resistir, están todos invitados. Los zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, albahaca en las 2 orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Ariel Prat presenta Carna Prat, rumba y 3 saltos en la boca, junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur, Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo, dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Les contaba que todos los lunes de febrero a las 20, hoy es lunes de febrero, en Bebop Club, en Uriarte 1658, en el barrio de Palermo Viejo, suena la Bebop Big Band, 16 músicas en escena, clásicos de la era dorada del swing, y al frente de ese proyecto el dueño de este sonido, el trompetista Mariano Loiácono, trompetista cordobés. Con años de experiencia en Rosario. Una escena central del jazz en la Argentina. Por si esto fuera poco, como los vendedores ambulantes, ¿vieron? El viernes 27 de febrero a la misma hora, a las 20, Mariano Loiácono tocará con Juan Falú en Vivo Club. Las entradas en ambos casos se consiguen por Passline. Mariano Loiácono, ¿cómo va? Muy buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto, un placer. Muy bien. ¿Cómo se llama este tema? Este es un tema que se llama Blues and I. ¿Qué significa? Es un tema... En realidad es un tema que compuse inspirado... Me da un poco de pudor decir que inspirado y un tema como si fuese una gran composición, y es muy poca cosa en realidad. Pero bueno, está inspirado en un blues del gran Woody Shaw. Él tocaba un blues que se llama Blues for Woody, y que es un tema que tocaba mucho en vivo y tocaba muy rápido, es como un uptempo muy rápido. Entonces, bueno, mi idea era tocar así de rápido. Un poco tener un blues en ese tempo, como un poco homenaje a Woody Shaw. Bien, para un trompetista encontrar su propio sonido es todo un asunto. Cuando vos empezaste, ¿cuáles eran los trompetistas icónicos para tu oído? Lo que pasa es que yo cuando empecé a tocar, yo solo tocaba música clásica, hasta bastante entrado a mi carrera, digamos. Yo empecé a escuchar jazz a los 23 más o menos, y empecé a tocar la trompeta a los 12. ¿Y cuando empezaste a escuchar jazz, qué era? Bueno, Clifford Brown. En realidad empecé por Miles Davis y Chet Baker. Sí, esos fueron los dos primeros discos de jazz que me pasó un profesor en Rosario. Campeones de sordina. Campeones de sordina y de baladas y de todo, ¿no? Obviamente. Y a partir de ahí, Clifford Brown fue como el primer trompetista que yo estudié profundamente. Hablando de baladas, ¿no? Remember Clifford, Benny Golson.
¿Descubriste por entonces a Fats Fernández, por ejemplo? Un poco más tarde, porque yo ahí no tenía mucha, como te digo, yo no tenía casi idea de jazz. Y lo único que se escuchaba en mi pueblo, que podías encontrar así yo en la banda, que se podía tocar, era algún tema de Glenn Miller, algún tema de Artie Shaw. Los clásicos de la era del swing y después. Exacto, claro. de las grandes bandas, pero sobre todo los que más prensa tuvieron en ese momento, ¿no? Los que más llegaban al público. Pero también estaba la orquesta de Count Basie o la de Duke Ellington ya funcionando a tope. Los arquitectos del jazz y el jazz bailable y de multitud. Exactamente. Entonces, pero por motivos claros, ¿no? Siempre las orquestas blancas tuvieron mucha más difusión en ese momento. Bien, ¿y después te quedaste a vivir en el jazz? Sí. ¿Por qué? Sí, porque me parece una música increíble, muy profunda, con un costado de libertad y de también me atrajo mucho su historia y su esencia, su raíz. Música de resistencia, la De música de los protesta. oprimidos. Exacto. Cuando tocas ahora con Juan Falú, un enorme guitarrista, pero de la música raíz folclórica, y con una tesis sobre eso, sobre las músicas nacionales, ¿qué tocas? ¿En qué cómo ¿Qué repertorio? Tocamos folclore, sí. Acabamos de escuchar a Juan Falú con Liliana Herrero. Sí, tremendo. Juan del Monte. Sí, eso. ¿Te animás a tocar improvisando? ¿Arriba de eso? ¿Arriba Sí, de, claro. de esa versión de Juan del Monte? ¿Así hacemos radio, en serio? A ver qué toca Juan con esto. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriado en los caminos, no le da a nadie comida, anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Cuando canta con la caja, hace llorar la chilera y baila la cola al aire, albahaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Él no quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora y que por esos zorritos a los que tienen les roba. Bueno. Bravo. Está muy bien. No debe haber tanta experiencia de folclore nacional con trompeta, ¿no? Yo nunca escuché nada. Digo, más allá de algún tema, alguna samba sobre todo, pero así como conciertos nunca escuché, pero tal vez hay. Es difícil tocar arriba de algo que ya está armado, como no pisar a Liliana ahí en esa situación y tratar de escuchar que tocan. Bueno, Pero gracias por hacerlo, pero además lo haces muy bien, y no solo lo haces muy bien, sino que te da mucho placer, que es otro asunto. Me encanta, ¿no? Me encanta. Yo, en mi casa se escuchaba mucho folclore de cuando yo era chico. En tu casa de Córdoba, dijiste Cruz Alta, mi pueblo, sí. Cruz Alta, Sí. ¿no? Y ahí se escuchaba mucho folclore. Mercedes Sosa, sobre todo, Horacio Guaraní, bueno, ¿no? Como los más clásicos, así grandes artistas de folclore. Y después este proyecto nació de encontrarnos con Juan así en algún lugar tarde después de tocar. Yo tocaba en algún lado y él también, y estaba en algún bar y siempre hay guitarreada donde está Juan. La recalada, digamos, ¿no? Claro. Lo que pasa después de... Y yo, bueno, siempre
orejeaba alguna samba, alguna cosa, entonces bueno, toquemos algo. Y yo, bueno, y después que encontramos un par de veces y tocamos, en algún momento dije, bueno, armamos algo y tocamos. Hay que hacerlo en público. Claro, y bueno, lo venimos haciendo ya hace un poco más de un año y no es tan seguido porque, bueno, los dos tenemos agenda un poco complicada de coordinar, pero cuando podemos lo hacemos y la verdad que lo disfrutamos mucho. Yo personalmente es una experiencia fantástica para mí. ¿Se conocen hace mucho? No tanto, realmente. Hace unos años ya, bueno, sí, ya hace unos 7, 8 años seguro que nos conocemos, pero no tanto que tocamos. Entonces, pero bueno, para mí Juan es un músico fuera de serie. Es un músico fuera de serie y agrega eso una capacidad de reflexión sobre la música nacional, digo, la política. No, además, ¿no? Digo, un compromiso muy, muy claro y muy marcado con la historia, con el presente y con el futuro del país. Vos venís de una casa también, ¿no? Con compromiso político, sí, y con mucha conciencia, sí, y sufridos en la dictadura. Totalmente, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso también un poco nos une. Bueno, Juan también tiene su historia. Claro, ¿no? Su hermano asesinado durante la dictadura militar. Exactamente. ¿Cómo es la tuya? Mi padre fueron detenidos políticos en la dictadura, sí. Uh-huh. ¿Sobrevivieron a la dictadura política? Sí. ¿Y eso qué significó para vos en la vida, la marca en la vida personal? Es un poco para siempre. No tiene olvido. Está siempre presente. No hay manera de dejarlo al costado, ¿viste? Entonces se lleva, obviamente yo lo llevo con mucha dignidad. Eso me enorgullece. Pero bueno, atrae un sufrimiento, ¿no? Claro, y el de la familia, además el de los propios padres, son todos víctimas de un sistema que en la Argentina, como se sabrá, le afectó la vida a millones de personas, no solo a unas pocas personas. Este año son 50 años. Son 50 años. Te diría que a la Argentina por completo, ¿no? Bueno, de alguna manera u otra, pero no para el mismo lado, ¿eh? Exacto. Claro. No para el mismo lado. Que en este territorio viven unos y otros. Exactamente. No somos todos iguales al respecto, aunque deberíamos ser todos iguales, al menos ante la ley. Supongo que para tocar de a dos también hace falta tener coincidencia fuera de la música, ¿no? Yo creo que siempre hace falta eso. Lo que pasa es que a veces es cierto que en un grupo más grande más fácil no ser tan homogéneo y disfrazarlo un poco, pero mientras más conexión hay por fuera de la música, más conexión hay en la música. Qué interesante eso, ¿no? Para conectar necesitas, además de lo que se ve, algo que es difícil, es intangible. Sobre todo creo que cuando uno va adquiriendo cierto desarrollo como músico. Yo cuando era más joven, en algún punto descreía un poco de eso y pensaba que, bueno, no, ¿viste? Lo importante es siempre tocar con el mejor y, ¿viste? Y estar siempre con un grupo de gente que sea los mejores que tocan y no importa si te llevas mejor, peor o bueno, como, ¿viste? O si me dicen tocar una marcha militar y vos la tocás sin pensar lo que significa. Claro, bueno, también obviamente, digo, eso va más hacia una cuestión ya directamente artística, ¿no? Pero estabas con los del mérito, ¿no? Con los mejores por mérito. Claro, con la cuestión y como un poco descreer de lo humano en cuanto a lo que puede influir en el resultado de la música. Y después, con el tiempo, uno va adquiriendo experiencia y pasando por otras situaciones y te das cuenta que no, que lo humano es prioritario. Sí. Uno puede, obviamente, como un profesional, trabajar con gente por ahí que no se lleva tan bien, y como en todo, ¿no? Hay límites también, ¿no? El asunto es si podemos elegir con qué elegiríamos. Después te pueden tocar en la vida, en el sorteo de todos, y a nadie se le pide un carné o un certificado de voto para integrar los grupos en que trabajamos. Claro, después es más cómodo a veces saber que si vinieran a por nosotros estaríamos espalda contra espalda, ¿no? Claro, no, y después uno obviamente respeta al resto totalmente, ¿no? O sea, porque si no también sería un poco parte de lo otro. Uno respeta al resto hasta un límite. ¿Cómo nos gustaría que nos respeten a nosotros también, así como nosotros respetamos a los otros? Si vamos esta noche a Bebop a las 8 de la noche, encontramos un club de jazz precioso en la ciudad de Buenos Aires, encontramos un menú, encontramos un salón largo, si tenemos que ir al baño
tenemos que subir por una escalera e ir para atrás, pero arriba del escenario, con la Bebop Big Band, ¿qué pasa con esos 16 músicos en escena? Bueno, eso es un grupo que tiene ya 1 año y medio casi. Eso era una especie de anhelo tanto de Aldo, el dueño de Bebop, como mío, y que era volver a poner una Big Band. En realidad, no sé si ha tenido Buenos Aires alguna vez una Big Band todos los lunes, como es la tradición histórica en Estados Unidos, de que todos los lunes era día de Big Band. ¿En New Orleans o en todo Estados Unidos? En casi todo Estados Unidos, en un momento, cuando estaban las grandes bandas. Los lunes era en los clubes de jazz, claro, Big Band. Era porque mayormente los lunes los músicos no trabajaban. Y pueden ir a tocar. Podían ir a tocar y cobrar menos, porque obviamente hay que dividir por 16. Claro. Entonces, ese día se quedó el lunes. Es casi un día de amor por la música, porque si pienso dividir por 16... Cuando uno toca una Big Band, es gran parte de esa... Yo siempre hablamos con los... Mira, si no te gusta el plan de venir a tocar con una Big Band, no venga, no va a ser... No, con esto no te es como jugar en una cancha de fútbol un partido de 11, digamos. Te tiene que gustar y tenés que saber que tenés compañeros. Digamos. Claro, es difícil. Pero bueno, se instaló, nos va súper bien realmente todos los lunes. Qué bueno, ¿no? Tremendo. Creo que hoy están las etapas agotadas, creo. Y el lugar es muy grande. Así bueno. que, nada, todos los lunes estamos ahí tocando clásicos de la época del swing, música es de interesante 30, 40. Los que vemos y conocemos el lugar, que una porción importante del público es una porción de turistas. Muchos estadounidenses y muchos brasileños que por el nombre del club ya saben que si el club propone algo, seguramente la calidad está garantizada. Sí. La marca. Viene hace 10 años trabajando, ¿no? El club ya con una dirección y viene... La gente sabe que va a encontrar un buen producto, digo. Después te puede gustar más o menos lo que te toca la noche estéticamente, pero va a estar bien. A nosotros siempre nos gustó, los que nos disparó la programación de Bebop, es bueno decirlo. ¿Qué puedes tocar solo con la trompeta aquí en la radio? Va a tener que ser una balada. ¿Qué quieres que toque? ¿Una balada? Ok. ¿Qué tocaste? Eso se llama Come Sunday. Come Sunday es un tema de Duke Ellington. Es una especie de gospel de Duke Ellington. La letra habla le habla a Dios. Es muy linda. Hay una versión hermosa de Mahalia Jackson, que es una cantante que venía de la iglesia, que es casi toda a capela. Hay un momento en que Ellington la acompaña un poquito nomás. Tienen un disco Duke Ellington, Mahalia, se llama Black, Brown and Beige, algo así, o Beige, Brown, Black, algo así. Los tres colores identificatorios. Si lo pensamos un poco, el jazz es una música que tiene cierto grado de abstracción y necesita de la participación en la imaginación de su propio público. ¿En qué pensás cuando tocas? ¿O no se piensa cuando se toca? Intento no pensar. Una vez yo, después de tocar con un gran maestro, estaba tomando clases en Estados Unidos, y entonces le pregunto, che, ¿en qué pensás? Me dijo, si cuando estás tocando pensás, estás en problema. Es decir, solo tenés que sentir exactamente cuando tocas. Obviamente es un concepto que
se aplica cuando uno ya puede tocar esa música desde un lugar que ya la sabe, digo. Ya tiene la técnica y la memoria. Y claro, y lo conocés, digo, obviamente, si vos estás leyendo a primera vista, ahí la cabeza está pensando, y no es, pero el concepto, digamos, es como en realidad dejar de lado la cabeza, porque muchas veces el músico de jazz tiende a, como el jazz se convirtió un poco en una música, si se quiere, un poquito elitista en algún punto. Cuando alguien habla de un músico de jazz, te dicen, sí, el músico, toca jazz, es como... Claro, toca para oídos entre... Claro, ¿no? Y aparte sabe un montón y sabe cosas. Y en realidad, la esencia de la música no es eso. Es lo mismo que el músico de folclore, el músico de tal, es una música popular de la calle. El jazz es una música inmensamente popular en sus orígenes. Debe ser la más popular. Debe ser la más popular del mundo, ¿no? Entonces es difícil eso. Y entonces, como ha pasado mucho a que el músico hoy en día, sobre todo con las universidades y eso, sea muy mental y esté pensando continuamente en cosas, armonías, escalas y qué sé yo, y deje un poco de lado. Entonces la idea es como, el concepto es ese, es como... El sentimiento, ¿no? Los que me conocen bien, por ejemplo, Rodrigo Lamardo, saben que yo les pido a todos, el día que yo muera, y si hacen un velatorio y a alguien le importa eso, por favor pongan el concierto de Aranjuez por Miles Davis. Esa quiero que sea la banda de sonido del momento en que yo ya no esté, pero haya otra gente que me esté pensando. Todo el tiempo es esa canción. Es que es una obra larga. El disco, claro. Es un disco con arreglos de un excepcional arreglador, Gil Evans, y un grupo que es el... Sketch from Spain. Claro, Sketch of Spain. Ahí está el concierto de Aranjuez completo, ¿no? Porque ¿qué pienso yo ahí? Que en el sonido de la trompeta de Miles Davis, para tocar una obra hispánica, está una reflexión sobre el sufrimiento de su propia familia, de los afrodescendientes. Una vez a Davis le preguntó una autoridad, ¿y usted por qué toca tan triste? Y le dijo, ¿usted no sabe que soy nieto de esclavos? ¿Por qué me pregunta? Es obvio, es esta obra, ¿no? Las castañuelas. Es tremendo. Y el sonido de Miles Davis. Y el arreglo. Y los arreglos de Gil Evans, ¿no? El arreglador que admiraba a Piazzolla. Qué frase contundente, soy nieto de esclavos, ¿no? Claro. ¿Por qué es tan triste su trompeta? ¿Usted no sabe que yo soy nieto de esclavos? Preguntó así Miles Davis haciéndose... No tenía ningún filtro, ¿no? No tenía pelos en la lengua. Cuando esta obra fue escrita eran los recuerdos de la Alhambra, la dominación árabe de siglos sobre España. El toreo, el sonido ese de los ancestros hispánicos. Pero cuando Miles Davis la toman, no está hablando solamente de eso, ¿eh? Escuchen el fraseo y el sonido de su trompeta. Si el jazz es una música universal de los oprimidos, eso lo dijo el de Joa Jones, un gran crítico. Y Miles Davis, uno de sus más grandes exponentes y el más revolucionario de todos. ¿Se puede despolitizar lo que se toca? Y no hablo en el sentido partidario, ¿eh? Sino que ahí está su abuelo esclavo, su papá dentista en el sur, su paso por una universidad en Nueva York, la policía pegándole, aún en los lugares donde él tocaba. Los años de la heroína, la recuperación. Y esas ganas de a veces tocar de espaldas al público. Sobre todo si el público estaba repleto de blancos. ¿Qué tiene para vos este sonido de Miles Davis acá, Mariano Loiacono? La profundidad es increíble. La profundidad del sonido de Miles en general, no en todo, es como una nota y te aniquila, te va directo al corazón. Es una cosa increíble, es una nota. ¿Está pensando para vos o no está pensando? No, de hecho era lo que menos hacía seguramente cuando tocaba.
Y es posible que sea una toma esto, ¿eh? Sí. Una vez y el audio, sin que el audio de la grabación, bueno, esto es Columbia. Sí. Todo lo de Columbia se escucha perfecto, está grabado. No sabemos cuántos micrófonos había, incluso donde estaba sonando una mini Big Band, si se supone un poco, ¿no? Era una orquesta bastante grande. Flauta, cornos, tuba había. Tremendo, era un grupo tremendo esto. Pero además esto revolucionó, bueno, fue otro de los pasos de Miles que cambió la historia del jazz. La historia de la música del 4 o 5 veces lo hizo. Una vez a Miles Davis lo invitaron a una cena en la presidencia de la Nación, ¿no? Y le tocó una mesa donde estaba la esposa del señor presidente de la Nación, Ronald Reagan. Él estaba casado en ese momento, Miles Davis, con una presentadora de televisión. Entonces, todo el tiempo, la primera dama estadounidense hablaba con la gente que tenía en la mesa, eran 8, con la presentadora de televisión, que era la que conocía. Y en un momento en que Miles Davis intervino, ella le preguntó: discúlpeme, yo no sé quién es usted. A Miles Davis. Y él le respondió: no, yo no soy nadie, soy el marido de una señora que trabaja en televisión, solo que hice 5 revoluciones en la historia de la música y algunos dicen que soy un genio. Mi nombre es Miles Davis, señora, ¿cómo le va? Es el modo en que Miles Davis se relacionaba con los otros cuando los otros eran como los otros eran, ¿no? Volvamos a vos, Mariano Loiácono, pero a lo mejor estamos en vos cuando hablamos de Miles Davis, ¿eh? Bueno, Miles es una inspiración constante, la verdad que es increíble, Cuando te tocó grabar para discos de Charly García, de Fito Páez o de Andrés Calamaro. Sí, he compartido grabaciones con ellos. Sí. En alguna ocasión. Para otra cantante, no discos de ellos. No tuve contactos con ellos, yo directo. Yo fui, grabé y ellos grabaron también después. Y después escuché el resultado y eso, ¿no? Nada, no estuve en el estudio con ellos. Pero para un músico de jazz, ¿son referencias de la música argentina? Yo creo que a mí para mí no realmente, pero sé quiénes son, obviamente, y respeto su trayectoria. Cuando grabaste Fermín de Luis Alberto Spinetta Mira, te voy a contar una cosa que me Yáñez, ¿no? Me convierte en ignorante. Con Adrián Yáñez. Yo cuando empezamos a tocar Fermín con Adrián, yo no sabía qué era. Te digo la verdad. O sea, yo no tenía idea que era un tema de Spinetta. Después vi ahí que decía Spinetta, qué sé yo, en la parte que Adrián había puesto. Y entonces, che, qué linda melodía. ¿Qué cómo? ¿No conocés este tema? Creo que es viejo. El Almendra. ¿No? Claro. Y le digo, mira, la verdad que no, pero nada. ¿En qué año naciste? 81. Claro, esto es 11 años antes de tu nacimiento. Aún así uno sabe cosas que pasaron antes de uno. Claro. Uno sabe que murió Napoleón y no. Claro. Y que Colón descubrió América. Digámoslo así. Pero escuchá, esto sos vos. Sí. Dos pruebas: no hace falta saber de quién es el tema para poder tocarlo como los dioses, y otra, no hace falta pensar lo mismo en política para poder tocar con alguien.
Adrián tiene mucho de juego de autores argentinos y llevarlo un poco al terreno un poco más, si se quiere, jazzístico, del aborde un poco más improvisado. Claro. Y cuando tocábamos en cuarteto, rítmicamente también iba hacia ese lugar, ¿no? De hecho, vos ingresás en el tema no por el principio. No, exactamente, sí. Sino casi con un estribillo. Entonces es como, eso es como una marca de su carrera, ¿no? Esa búsqueda de temas argentinos. De jazzear la música argentina. Por último, que es una pregunta recurrente, ¿existe el jazz argentino o existen los músicos argentinos de jazz? Para mí existen los músicos argentinos de jazz en principio, y después, si hay una corriente de jazz argentino, que puede ser, tiene que tener algo, para mí, tiene que tener algo claro que haga que esa música tenga una referencia con Argentina, no solamente que esté tocada en Argentina. Digo, si vos tocas una balada, para mí, de Duke Ellington acá, es lo mismo si la tocas acá que en Nueva York, que en Nueva Zelanda, que en España, y eso es en principio jazz. Pero si es Fats Fernández tocando Naranjo de Flor. Yo creo que ahí también tendría que escuchar un poco más. Yo creo que a mí me resulta un poco más claro, por ejemplo, hago referencia a un grupo que para mí tiene ese sonido y que es Escalandrum. El grupo de Pipi Piazzolla. Claro, ellos yo creo que encontraron un sonido claro que tiene música argentina adentro, claramente. Candombe, chacarera, Piazzolla, mucho. De hecho, milonga, como es una cosa ahí adentro media. Entonces, para mí es una fusión eso, es una fusión entre ritmos y colores argentinos con elementos jazzísticos también. De hecho, Pipi Piazzolla, que es baterista y compositor y líder de este grupo, entre otras cosas, dice que aprendió el amor por la música con los bombos de la barra brava de River, escuchando los redoblantes y bombos en las canchas de fútbol, ¿no? Mirá. Siendo Piazzolla. Claro. Siendo un Piazzolla, sí. el dueño de un apellido y de una dinastía de música. Mariano, agradeciéndote mucho que hayas venido. ¿Querías decir algo más? Sí, aclaro un poquito lo del rock y el gospel, porque a veces después queda en el aire y la gente interpreta un poco mal y queda como irrespetuoso, y no quiero que así sea. Digo, yo cuando empecé a escuchar jazz, mis referentes siempre fueron Louis Armstrong, Duke Ellington, Clifford, Lee Morgan, Freddie Hubbard. Entonces, yo siempre, como yo entendí que a esa altura que yo empezaba a escuchar jazz, que tenía 23 años, con respecto a alguien nacido en Estados Unidos, había perdido 23 años. Claro, y estabas escuchando los tops de la historia. Claro, entonces, viste, ellos nacen escuchando esa música. Entonces hay una diferencia muy grande en cuanto a cómo comprender, sobre todo cómo lograr sentir rítmicamente la música, claro, y entender la historia y aprenderse las letras y los músicos que fueron, ¿no? Claro. Los músicos que fueron grandes, que hicieron grandes y demás. Entonces yo recorrí siempre los músicos realmente de jazz y no escuché la otra música como para decir que sean referentes míos, porque sé que hay músicos argentinos de jazz que tienen como referente a músicos de rock. A Charly García, a Spinetta, hay muchos músicos de jazz que han grabado incluso discos completos de jazz. Claro, y entonces como eso a veces puede sonar un poco como pedante, dice no quiero que eso suceda. Digo, yo respeto y respeto la figura de los músicos argentinos. Es obvio, sos cordobés y yo no te pregunté por la Mona Jiménez y el cuarteto, y vos podrías decir, no es lo mío, y nadie se debería ofender. Pero seguramente he escuchado más por las radios del pueblo y demás, a la Mona Jiménez que a Spinetta. Claro. En mi infancia, en el pueblo no se escuchaba eso. Claro. No sé, sí Charly García y Fito Páez, pero Spinetta no era algo que se escuche en el pueblo. Qué bueno que te quede, o que te haya quedado para cuando tengas ganas, la asignatura Spinetta. Está bueno saber que todo ese mundo te espera. O Charly García, o lo que fuere, ¿no? Hay tanta música, hay tantos libros y tan poco tiempo, hay tanta música y tan poco ahora tiempo. Con esto que estoy tocando con Juan, estoy ahondando en el folclore más aún y no lo puedo creer. O sea, estoy escuchando cosas de Eduardo de Eduardo Falú. O del Cuchi Leguizamón. Tremendo. Atahualpa. No, es increíble. La obra de folclore argentina es
es impresionante. Norberto Minichilo, cuando hizo el terceto, pensaba que un grupo argentino de jazz lo que tenía que hacer es tomar la música argentina que lo precedía, tomar el tango y el folclore y jazzear a partir de eso, sin una síntesis entre lo de afuera y lo de adentro, sino tomar al jazz como un estilo, una forma de tocar que puede abordar cualquier repertorio. Son ideas, ¿eh? El Gato Barbieri tenía otra idea, por ejemplo, y el Mono Villegas también al principio, cuando tocaba tango como si fuera un pianista de jazz de San Luis, pero tocaba la música de Buenos Aires, más o menos así. Agradeciéndote mucho la presencia en la radio, para nosotros un honor, ojalá queden algunas entradas para esta noche en Bebop y alguien las saque. Algo debe quedar, pero bueno. Si no, saquen para el lunes que viene. Y si no, para el 27 que estamos con Juan. Y está muy bien. Y el 27 con Juan, ¿no? Una cita mayúscula. ¿Querés tocar una más y no te jodemos más? Toco algo así. Algo de lo que podemos tocar esta noche. No sé si lo tocaremos. Ahí vimos la banda completa en el escenario de Bebop. Mariano Loyaco, ¿no? Bien, como el personaje de los Orozcos de León Gieco tocó con todos, pero en este caso todos tocaron con él. Gracias. Gracias. Un placer. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien, de Rafael Bautista Segales, una obra que desnuda el mito del desarrollo y del progreso y que encubre la destrucción de la vida. Un ensayo ineludible para abordar las raíces coloniales del proyecto civilizatorio moderno. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Juan Rosasco en Banda celebra sus 20 años de historia. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Juan Rosasco en Banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. .34 porque a mucha gente le puede parecer un domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes de las locas, Carlos. Las locas, ¿a qué hora las locas en San José 1111? A las 19, hoy es lunes de locas, las locas de los lunes, vamos a San José 1111 a las 19 horas para exigir la inmediata liberación de la compañera Cristina Kirchner, arbitraria, ilegítima e ilegalmente detenida hace 244 días, mientras sigue el baile con ella detenida con unas causas que son unos mamarrachos jurídicos. El problema es político, entonces el pueblo con memoria,
con responsabilidad y compromiso, nos juntamos hoy a las 19 horas en San José 1111 para gritar Cristina libre, Cristina es inocente. Acá la tengo, mira el cuaderno. Ese cuaderno, yo tengo el mío de Diego Armando, gran celebración en Nápoles, o Napoli en italiano, con Diego Armando Maradona en el centro de muchas celebraciones del carnaval, ¿no? En este feriado largo hay un montón de producción audiovisual en torno a los carnavales del mundo, incluyendo los carnavales de la Argentina, incluyendo carnavales en lugares muy emblemáticos, ¿no? La Mesopotamia, el norte argentino, las zonas cordilleranas. Todo esto que estamos mostrando es parte de un emprendimiento que tiene que ver con nosotros mismos. Los cuadernos Sol Obrero. de arte y diseño de Sol Obrero, ¿no? O sea, cuadernos o libretas de Juan y Eva, de Néstor y Cristina, de Diego, de Charlie, de las madres. Entrás a www.solobrero o solobrero.com.ar o a su página en Instagram, @solobrero, y te encontrás con las posibilidades. Si sos militante del papel, de la libreta, del cuaderno, si necesitas llevar apuntes, si necesitas escribir o hacer un regalo, de optar por los nuestros y no por ellos, ¿no? Tomen nota y vayan a los porcuadernos de Sol Obrero. Bien, si vas a comprar, por ejemplo, azúcar, ¿por qué tener que comprar la azúcar manchada con sangre de Ingenio Ledesma? Libre para siempre, bailando en un tiempo de paz. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. Ojalá que los que odian no lo puedan soportar. Que así sea, que así sea, que así sea. Ojalá que el corazón se despierte de tanto gozar. Ojalá que los que odian no lo puedan soportar. Que así sea, que así sea, que así sea. La vida es eso que ocurre mientras vos estás ocupado. Para no hacer de mí cono pedazos. La canción Ojalá que escuchamos recién es una obra de nuestro amigo Lolo Micucci. Para cederme un lugar en su Paraná. ¿Qué tienen que hacer el 1 de marzo, domingo 1 de marzo? Yo tengo una propuesta que hacerles. Voy. ¿Vienes? ¿Segura? Sí, voy. ¿Como la revolución productiva? Voy. Viene. ¿Como el general Alaiz? Voy. Viene. El 1 de marzo es la 8ª función de la historia de nuestro espectáculo Resistencia Poética. Yo no sé lo que es el destino. Comenzamos la temporada 2026 el primer domingo de febrero. Curiosamente también 1 de febrero, con un lleno completo de las 2 funciones consecutivas en pista urbana. Yo me muero como. En la segunda función, ahora cuando termine el feriado se pondrán en venta las entradas. Tendremos como siempre un espectáculo recargado. Saben, en Resistencia Poética creemos que es bueno resistir con altura y con belleza, además de la resistencia en las calles, que siempre tiene altura y belleza. La resistencia en la política ojalá tenga altura y belleza. Y lo hacemos con canciones importantísimas, entre ellas El Necio de Silvio Rodríguez, con textos e historias que nos conmueven y nos hacen sentir del lado correcto de las cosas, y con cantores invitados. El espectáculo tiene una lógica, los cantores van cambiando. Por sobre rocas. Cuando la revolución se. El fin de semana publiqué una historia en las redes sociales recordando que viene la próxima función y algunos momentos enfáticos de la última, que en realidad fueron las 2 últimas. Este domingo 1 de marzo para nosotros es un honor siempre anunciar los cantores que participan. Les cantores que participan estarán con nosotros: La Ferni, Micaela Chauque, Alfredo Piro y Nina Portela. Micaela vendrá desde Jujuy, seguramente, desde Salta, desde el norte argentino, para ser parte de este evento. Y ya verán que diversidad, calidad, colores
canciones impresionantes. Y ustedes, si son tan amables. El miércoles seguramente estarán ya en venta las entradas en Alternativa Teatral. Son, como siempre, muy baratas. Y si Marina Glesser viene, le haremos traer el ukelele. Voy con el ukelele o con la flauta traversa, que son dos instrumentos que apenas toco sin ningún talento, pero bueno, si de exponerse se trata, hay que exponerse, porque ya decía el general Perón, el que no quiere dejarse nada, que nunca haga nada y listo. Y vamos a poner cada uno, como siempre, lo mejor de nosotros mismos. Hicieron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Se me hace tarde, vengo a buscar a Mili Pili, Milagros Pilar, Unzué, Martínez de Oz, de Anchorena, Luro, Pueyrredón, porque nos tenemos que ir ya a una marcha que bueno, con esta gente nueva, pero bueno, por lo menos estamos todos unidos. Y aquella en el balcón, pero vamos, Milagros Pilar, por favor. Trajimos unos capibaras. Ay. Había una vez una marcha con gente de saco y corbata. Como era muy cheta, salíamos desde Nordelta. El marchar es un placer que no suele. El carnaval no volvió por nostalgia, volvió por decisión política. Cuando Cristina restituyó los feriados, no nos devolvió un descanso, nos devolvió una cultura que la dictadura había querido borrar, una fiesta que es memoria en movimiento, barrio en escena, pueblo que se reconoce en el tambor y en el abrazo. El carnaval es nuestra identidad, es calle, es mezcla, es cuerpo que no se resigna a vivir en silencio. En estos tiempos donde quieren convencernos y volver a convencernos de que lo popular estorba, la murga sigue diciendo que sin alegría no hay justicia y sin pueblo, no hay futuro. Vamos a hablar con quien hace del bombo una brújula y del escenario una trinchera, con quien entiende que la murga no es espectáculo, sino memoria en movimiento y no es adorno, sino un pueblo organizado cantando su propia historia. Le damos la bienvenida a Agustín Goldschmidt, director de la murga Esta Te La Debo, que está sonando ahora en esta canción que se llama La Querida Oligarquía. Hola Agustín, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida en este lunes de carnaval a la M530, la radio de Madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Bien, feliz carnaval a Carlos, Marina. Un placer, gracias por esta invitación. Gracias igualmente. Estamos escuchando Querida Oligarquía, gente que se llama Luro Pueyrredón, sale del Nordelta y dice aquella en el balcón. ¿Crees que la murga, además de alegorías, metáforas, subterfugios y subliminales frases, tiene algo que choca directamente con un sentir popular? O sea, sí, que representa. Sí, es pueblo. La murga está hecha por el pueblo, para el pueblo. Y es el pueblo eso, encontrándose y el pueblo haciendo
criticando, somos todos trabajadores y entre trabajadores nos encontramos, como decías, en la calle y sí, es eso, molesta, divierte, critica, denuncia, sí. Tiene esa cosa como de cascabel, medio de esto, vos decís, molesta, ¿no? Como el otro día yo fui al carnaval en Monte Chingolo y pasan los pibes y te tiran la espuma. Tiene algo como de provocador la murga del carnaval, y viendo en el norte, ahora está haciendo en el sur y también en otros carnavales regionales, rioplatenses y de la región, tiene algo de ser muy provocador, de ser incómodo. Es la historia propia del carnaval que sigue trayendo aquello que no podemos olvidar y cómo se ayorna a la coyuntura y a la época actual. Sí, la frase más conocida del carnaval es el que se moja no se enoja, y es un poco eso, sí, si estás en carnaval se rompe toda la idea, siempre es romper toda estructura, somos todos lo mismo y estamos para eso, un poco hacer catarsis, sacar todo en ese mes que tenemos, para festejar y encontrarnos. Bueno, y ahora vamos un poco a esa, te la debo, ¿no? Que es la murga que dirigís y que también, siendo director musical y escénico de esta murga, imagino que venís trabajando hace tiempo, ¿no? En la conformación de la gente que se organiza cooperativamente, ¿no? Porque las murgas trabajan todo el año para llegar a estas fechas y lo que viene de marzo, etcétera, ¿no? Sí, nosotros somos una murga que estamos justamente este año cumpliendo 10 años. No somos una murga tradicional de carnaval, hemos estado en corsos, tocamos ahora este fin de semana que pasó, una noche de carnaval con una murga porteña, pero sí, nos juntamos, somos varios murgueros que venimos haciendo murgas en distintas murgas, y bueno, lo nuestro, sí, he estado en murga de carnaval, pero lo nuestro sí, es más, todo el año estamos cantando, digamos. Este es nuestro mes por excelencia, sí, pero estamos todo el año laburando. Y opinando sobre la realidad, si tienen 10 años, empezaron con el gobierno de Mauricio Macri, no es un tema menor hacer la crítica social a través del formato de murga. ¿Empezaron como una murga más uruguaya que porteña y después fueron combinando elementos? Sí, nosotros tenemos como una esencia más uruguaya, empezamos siendo muy murga uruguaya con la batería de redoblante, bombo y platillo, con un coro solo sin acompañamiento de otros instrumentos, salvo la guitarra en momentos, y ahora estamos más que nada mezclados con una formación más de rock, digamos, una banda, ya la batería se formó a la americana, como se dice, y algo porteño tenemos, pero estamos más por el lado rioplatense, claro, la mezcla uruguaya y argentina. Son rioplatenses, suenan como rioplatenses. ¿Por qué le pusieron a la gira el nombre, al nombre de show Estafa Piramidal? Bueno, porque están vibrando alto. Están vibrando alto. Sí, lo que estamos viviendo, ¿no? Una estafa electoral, una estafa todo el tiempo. Está faltando cosas todo el tiempo también. Está muy difícil de comprar cosas. Está faltando una dirección también del campo popular, y bueno, mientras nos van estafando a cielo abierto, ¿no? Uh-huh. Y un poco eso, vamos entrando de a uno, de a dos, y nos engatusaron un poco a todos y a todas. Agustín Goldschmidt, para los que están escuchando ahora, les vamos a invitar a las próximas fechas, que son el 14 de marzo, a Tiempos de Memoria en Caseros 23. El 14 de marzo fue el viernes, el Día de los Enamorados, el sábado, ya pasó. No, esto es marzo, dice que es próxima fecha, ¿no? Marzo, sí. Marzo van a estar en Vicente López, en Casero al 231, que las entradas se consiguen por Alternativa Teatral en Tiempos de Memoria. También van a estar el 21 de marzo en el Galpón B, en Cochabamba 2536. Y ahí las entradas van por Passline. Y el sábado 18 de abril van a estar en el Teatro El Refugio, en Banfield, también por Passline, ¿no? Exactamente. Sí, así que la próxima fecha es en Vicente López y luego Capital. Me confundí porque dijiste, acabamos de actuar este fin de semana y creí que esa era la actuación del sábado 14. O sea que sábado 14 de febrero iba a haber sábado 14 de marzo, estoy descubriéndolo. Uh-huh. Es que el 14 de febrero fue esa estafa de Libra, por ahí eso te confundió. Claro, sí, hablando de estafas.
hablando de estafas. Se cumplió un año, el 14 de febrero, de la difusión de la estafa piramidal del presidente Javier Milei, y todo tiene que ver con todo, como se verá. Todo tiene que ver con Toto también. Todo tiene que ver con Toto. Ay, sí. Puede ser el título de una nota. Sí. Agustín, ¿y en escena son cuántos murgueros? En escena somos un coro de 6 personas con un baterista y un bajista. Y bueno, eso en escena. Después tenemos sonidista, letrista, gente que nos acompaña. Pero somos 6, 8 en escena. En realidad, cuando uno ve la formación, estamos compartiendo ahora, Agustín, algunos videos de la historia del grupo. Es como un grupo de rock con estética de murga, que lleva adelante un espectáculo permanente, es bueno concebirlo así, en que abreva de un género pero lo combina con otros, ¿no? Y con una actitud. Muy murguera, o sea, estamos maquillados, estamos con vestuario. Tenemos una lógica murguera de presentación, distintos actos o cuplé, como se le dice en Uruguay, y una retirada, ritmos muy carnavaleros, sí, pero bueno, mezclamos con guitarra eléctrica, con bajo eléctrico y con bueno, batería, nos servimos de la murga y con batería, sí. Sí, la murga es un género que permite un montón de cosas artísticas y decir algunas cosas. Y bueno, como nosotros también venimos un poco del rock cuando éramos más pibes, bueno, nos encontramos ahí en esa fusión. Mezclando. En esa fusión murguera rockera, Sí. Cuando varias veces en la entrevista decís como que la murga tiene esa llave de poder decir, ¿no? De querer decir. Cuando dicen y denuncian y ponen también en jaque a partir de las letras y el ritmo, ¿cómo lo recibe el público y cómo ves que está sucediendo esto de que ese permiso que tiene más en estas fechas la murga para poder enunciar y denunciar las cosas que a veces parecen adormecidas o silenciadas a propósito? Bueno, nos agradecen mucho cuando bajamos, cuando nos encontramos con el público. La verdad que lo importante es el encuentro en primer lugar y después poder también darle una instancia de relajarse. Es crítica, pero también buscamos la gracia. Claro. Porque nos ha pasado eso, como decía Carlos, que empezamos con el macrismo muy criticando, muy al hueso y era como también bastante choqueante, ¿no? Decir todo lo que estaba pasando de manera cruda. Entonces, un trabajo que estuvimos sosteniendo es esto de cómo buscar la manera de criticar, pero también a partir de la risa, la comicidad, bueno, eso, lo bufonesco, ¿no? Que tiene la murga también. Claro, si no la agenda es abrumadora. Mira, a veces la radio tiene la capacidad de unir personas en un diálogo. Nos escribe ahora Claudia desde Carlos Paz y nos dice, por favor, menciónenles a los integrantes de la murga que queremos que esa te la debo vuelva a Marcos Paz. Así que te están reclamando en Marcos Paz. Bueno, sí, estaría bueno. Ahí nos dejamos una bandera y la fuimos a buscar. Así que sí, nos encantó estar ahí. Así que sí, a donde nos inviten vamos. Así que si se juntan ahí unos cuantos, vamos. Nos encanta viajar y cantar. Qué bueno poder escuchar esto de esa Te la debo, Agustín Goldschmidt. Feliz carnaval, buenas fechas ahí en Vicente López y en Cava el 14 de marzo y el 21. Gran abrazo para toda la banda y si te parece nos vamos escuchando. Hay un gobierno cipayo que fue del concierto que hicieron hasta Trilce, ¿te parece? Dale, espectacular y bueno, y gracias que tenemos este carnaval. Ya lo dijiste vos, Marina, qué lindo que podamos tener estos días nuevamente en el calendario y gracias por la invitación. Un gran abrazo, Agustín, chau, nos vemos pronto. Abrazo para vos. Esa te composición, hay un gobierno cipayo. Ella te la debo. Esa te la debo. ¿Lo escribieron ayer? Hoy, mañana. ¿O se está escribiendo mañana? Bueno, vamos a mover el cuerpo, el cuerpo. Ay, sí, dale. Engagement, esto es un challenge, ¿sí? Vamos, pero es fácil, son un par de pasos que hay que seguir. Challenge es un desafío, así que vamos, no se asusten. ¿Vamos? Sí. ¡Ay! Es algo así. Hay un gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay un gobierno cipayo que lo ama a Donald Trump. Hay un gobierno cipayo que lo quiere, que lo ama y que se haga
agacha cuando llega Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo ama a Donald Trump. Hay un pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere, que lo ama y que se agacha cuando llega Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que reprime a ese pueblo que protesta contra el gobierno cipayo que lo quiere a Donald Trump. Hay una ministra muy fascista y muy borracha que ya se olvidó la letra y por la duda saca un arma contra el pueblo que protesta y le vuelve a disparar. Que hay un vino que se queja porque dice que la ministra era fascista mucho antes de que lo venga a tomar. Hay una ministra muy fascista que fascista mucho antes de tomarse ese vino y de hecho nos parece que quizás sea una adicta y eso es triste y no debemos festejar una tragedia personal. Hay que ser más ubicado, comprensivo y entender que esto es nocivo y un problema que no le deseamos a nadie, no nos vamos a aprovechar. Ya no haremos ningún chiste, porque aunque parezca mala, insensible, autoritaria y asesina, queremos que se recupere. Hay una murga que se hace la canchera porque piensa que el jueguito de la murga va a salvarla de que venga la ministra con la yuta y arme una causa penal. Cualquier cosa si preguntan le decimos que la letra la hizo Dilo, no fue la lío, tal vez Mirta Legrand. De todos modos, si se fijan, en ninguno de los versos le dijimos el nombre y el apellido de esta querida ministra, así que Chiva Calechu que no vengan a buscar. Hay un público que hoy vino y se ríe de estos chistes y está quedando pegado porque hay cámaras ocultas que a todos los escrachó. Esta hamburguesa política y putea para que ustedes la gocen y disfruten la función. Es su culpa, es su culpa. Este público provoca y no va quedando otra que seguirle la corriente para darle la razón. Al final nada es tan grave y es una burda mentira que en este país se impida la libertad de expresión. Igual aquella señora se quedó muy preocupada y está buscando las cámaras porque se la creyó. Y era cierto, está grabando personal del ministerio y el señor de acá delante nos grita desaforado algo de la Pato Bullrich y no sabemos por qué. No, que señor, ¿cómo va la Pato Bullrich? Mire si estamos hablando de la Pato Bullrich, mire si la Pato Bullrich va a venir a ver a nuestra murga. No nos ni escucha, ella está en Disney con su nieto, en la Fontana di Trevi, esquivando al Papa, borrando celulares, en la feria del libro de... Con su filosofía interesante. Eso, y balazos de goma. Mira si va a estar acá entrando por... ¡Ay, vidrio! No se muevan que allá vino la ministra y no hagan chistes de vino, aunque justamente vino, traten de disimular. La ministra es muy amable, te deja venir armado, te invita a pegarle a un viejo y te la pasa genial. La escopeta, la pimienta, el protocolo, la protesta, la ministra, este gobierno sin fallo, bienvenido hasta Argentina, en esta hermosa distopía, tiremos unos corchazos y tomemos unos vinos. ¡Que viva la libertad! 15 y 58 minutos ahora, esa Muy bueno. te la debo en vivo, verán la creatividad y la actualidad de todo, ¿no? Como corresponde al mundo de la murga, que también es una crónica en primera persona de lo que está ocurriendo cuando se puede y cuando se debe. Y porque lo lindo es que nunca acepta y siempre se revela, ¿no? Que eso es algo que no hay que perder. Y por eso las quieren callar y por eso ocurre lo que ocurre con el carnaval en la ciudad de Buenos Aires. A esta hora, terminando el programa, les damos la información de la muerte del actor Robert Duvall a los 95 años en Estados Unidos. Carlos Polimeni, bueno, que en paz descanse. Una figura importante de la historia de Hollywood. ¿Cómo olvidar
su consejero en El Padrino, el consejero, el consiglieri del Padrino en El Padrino 1, o su vasta experiencia con la Argentina. Vino a la Argentina, se enamoró de una Argentina, se enamoró del tango, tuvo sus propias propiedades y emprendimientos de caballos en este país. Ojalá se vaya al cielo de los justos, en el mundo en que los injustos están dominando una parte de su país y de el país que adoptó y que lo adoptó. Así que nuestras condolencias a su familia argentina, y nuestro recuerdo de siempre a los que nos hicieron vivir en un mundo mejor. Nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. Te espero hoy a las 7 de la tarde en San José, 11:11, las locas de los lunes. Estaba buena su chomba hoy, ¿no? O en realidad es una remera. La remera de la Milonga Justicialista. ¿Estuvo bien? Un exitazo, la verdad. Gracias a todos y todas por venir a la Milonga Justicialista del viernes pasado. La próxima edición es el 13 de marzo con Guillermito Fernández, en este día y cada día. Que creo que ya se recibió de Guillermo, ¿no? Perdón, con Guillermo Fernández el 13 de marzo es la próxima edición de la Milonga Justicialista. Porque estuvo en este viernes el Chinito Laborde. Ya es el chino. No, ya es el chino. El chino Laborde. Nos despedimos hasta mañana. Ya vuelve Pablo Caruso y gran equipo. Vuelven las ideas a la M530.